Bueno, hermanos, este momento especial en que venimos para compartir la palabra, siempre me alegra mucho poderlos ver y extraño a los que no miro, pero bueno, cada quien en su... Seguimos hoy en el Evangelio de Juan. Hoy vamos a hablar de la autoridad de Cristo. En el capítulo 5 tenemos los versículos del 19 al 29. Tenga su Biblia abierta. Si tiene Biblia de papel, mejor. Juan, capítulo 5, versos 19 al 29. Dice así: Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto. Quiero llamar la atención de ustedes a estas declaraciones que vemos repetidamente aquí, cuando Jesús dice, de cierto. Esto quiere decir, esto es así y no tiene cambio. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, resurrección de condenación. ¿Usted cree que esta palabra le va a bendecir, verdad? Ponga su Biblia en alto. Eso. Dígalo conmigo. Señor mi Dios, esta Biblia es tu palabra, es todo sabia, es todo poderosa. Dice todo lo que yo necesito saber de ti. Por ella te conocí, ahora soy salvo, soy nueva criatura, mi vida ha cambiado y aún sigue cambiando. Cuando comparto tu palabra con otras personas, ellos, igual que yo, también pueden cambiar. Gracias, Señor, por tu palabra infalible, eterna, poderosa y sin error. En el nombre de Jesús. Amén. Enfatizamos que la Biblia es sin error porque hoy muchos objetan lo que la Biblia dice, diciendo, bueno, eso la Biblia lo dice, pero no es así. Y yo les digo, lo que la Biblia dice es así. Así es. Bueno, vamos a ver ahora, a reconocer la autoridad de Cristo para la vida, para vivir y para hacer juicio. Y también quiero que entienda esto: la oficina del Dios Padre nunca se cierra. No está cerrada los fines de semana, como cuando usted llama a algún lugar y le dicen, está cerrado, le atendemos el lunes. No importa qué día sea ni qué momento sea. El trono de Dios
está atento a atender el clamor y a obrar poderosamente, como lo hizo Jesús en el día prohibido que tenían los judíos para mostrar su favor y su bendición. Uno de los problemas que hay con la humanidad es el rechazo a la autoridad, el desconocimiento, el desafío a la autoridad. Los fariseos desafiaron siempre a la autoridad de Jesús, pero eso nunca menguó su poder y su autoridad, porque Él es la autoridad suprema sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Hoy vamos a ver aquí entonces que todo lo que Jesús hizo fue en perfecto acuerdo con Dios el Padre. Nunca hizo nada por su cuenta como creían los fariseos, los enemigos de Jesús, que Él disponía lo que hacía. Y todo lo que Jesús hizo, sanar enfermos, levantar paralíticos, enseñar, es porque Dios el Padre se lo había ordenado. Entonces, pero es importante que entendamos esto, que en su condición de hombre estaba autorizado por Dios el Padre. Como dice el versículo 20 del pasaje que leímos aquí, dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Pero Jesús se presenta aquí como el Hijo del Hombre, y estamos acostumbrados a decir el Hijo de Dios. Es una combinación, porque Jesús, siendo Dios, siendo eterno, encarnó, nacido de una virgen, con forma humana, vivió como hombre y con todas las condiciones de hombre sobre la tierra. Entonces era el hombre, Jesús, el que tenía la autoridad sobre todas las cosas que Dios le había ordenado, sobre las enfermedades. El contexto que tenemos aquí, si ustedes recordarán, el domingo pasado hablamos acerca de la sanidad del paralítico en el estanque de Betesda. Y eso generó controversia, persecución, de modo que querían matar a Jesús. Por eso él inició este discurso en respuesta a esa actitud de ellos, diciéndoles que, si lo podríamos parafrasear, todo lo que yo hago no es por mi cuenta, sino que es por cuenta de mi Padre. Nosotros hoy podemos decir, y todo lo que yo hago no es por mi cuenta, es por cuenta de Cristo. Qué bueno sería que pudiéramos decir así, pero muchas veces o generalmente hacemos las cosas por nuestra cuenta. Ahora, también quiero que entendamos ahora que Dios el Padre depositó en Cristo Jesús la autoridad para juzgar. Todos un día vamos a comparecer ante el juez supremo. Antes de Cristo, Dios enviaba juicios, Dios juzgaba a las naciones, juzgaba a los hombres. Pero dice ahora, depositó todo el juicio en una persona, en la persona de Jesucristo. Pero quiero llamar la atención de ustedes sobre esto. Lo que Él enseñaba y lo que Él ministraba eran palabras de vida eterna. Es lo que el apóstol Pedro le dijo, a quien iremos, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y ese era un mensaje como nunca antes se había oído. Los maestros, los doctores de la ley enseñaban ley, condenación, acusación, todo eso. Pero Cristo Jesús vino con un mensaje diferente a eso. ¿Por qué? Porque estaba expresando el plan y el propósito de Dios para la humanidad que había sido mal entendido. Sin la revelación de Jesucristo a la vida del hombre,
La gente malentiende el plan y el propósito de Dios porque se lo inventan a su manera. Es que este es el plan de Dios, es que el propósito de Dios, es que eso quiere Dios para mi vida, es que esto es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios fue expresada concretamente de la boca de Jesús. La palabra que Él habló es la palabra que tiene poder, que tiene autoridad y que nunca va a fallar. El versículo 24 del pasaje que estamos leyendo ahora dice esto. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tres cosas importantes que Jesús dijo aquí. Todo el que oye mi palabra. Hoy la gente oye diversas palabras, ¿no? Hoy nuestros oídos son bombardeados con tanta cosa que usted oye. Lo oye en las redes sociales, lo oye en la televisión, incluso es escrito. Y mucha gente tiene la costumbre de decir, es que yo lo leí en un libro. Pues literatura hay para todo. Los libros no son la Biblia. Este libro es la Biblia, es la palabra de Dios. Bueno, pero la gente oye y percibe todo. Pero Jesús dijo, ¿qué es lo que tenemos que oír? ¿Qué es lo que el ser humano tiene que oír? El que oye mi palabra. El que oye mi palabra. ¿Qué le va a pasar al que oye y atiende la palabra de Dios? El que oye y obedece tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Fíjese, la primera oferta que Jesús hizo aquí, el que oye su palabra, el que la pone por obra, el que la obedece, ¿qué le va a pasar? Tiene vida eterna. El mundo no ofrece vida eterna, no, ofrece condenación eterna, pero Jesús vino a ofrecer vida eterna. Esa es su palabra, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Y qué más? Digo, todo aquel que oye mi palabra y cree en ella, está libre de condenación. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién condenará? Todo aquel que obedece, que oye y que pone por obra la palabra, no tiene condenación. El mundo te puede condenar, te puede señalar con el dedo. La religión te puede condenar. Te condenan por cómo te vistes, te condenan por lo que comes, te condenan por los días. Pero Cristo Jesús dijo, ¿qué es el gran secreto de la vida eterna? ¿Qué es el gran secreto para estar libre de condenación? Creer su palabra, oír su palabra, oír. Es importante oír. No podemos entender el plan de Dios para nuestra vida si primero no oímos. El apóstol Pablo dice que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? Oír la palabra. Entonces Jesús dijo, el que oye mi palabra. Paralelo al mensaje de Jesús, en las sinagogas y en las plazas había otras voces. Hoy, paralelo a la palabra que Jesús ha hablado, se oyen muchas otras voces. Y la gente cree, y la gente se deja influir. Por eso es la importancia, y por yo les insisto tanto por la radio, por las redes sociales, aquí en el púlpito, ¿qué es lo que tenemos que creer? Pues no vamos a estar creyendo fábulas, no vamos a estar creyendo inventos, no vamos a estar creyendo planteamientos, no vamos a estar creyendo hipótesis, vamos a creer la palabra de Dios, lo que el Señor dijo. Hermano, cuando usted tenga dudas acerca de lo que oye, no diga, ¿será cierto? ¿Será cierto? A mí a veces viene y me dice, es que yo lo oí, es que yo oí que un pastor dijo. Bueno, eso dijo. ¿Y la palabra de Dios qué dice de lo que él dijo?
Ah, ahí está la diferencia. Esa es la gran diferencia. Entonces no es lo que usted oye del mundo. No es. Sus oídos van a ser continuamente bombardeados con cosas, con doctrinas, con mentiras, con planteamientos, con inventos, con fábulas. Pero el Señor dijo, el que oye mi palabra y cree mi palabra, ese tiene vida eterna, ese no viene a condenación, no tiene más condenación. ¿Y sabe qué más dijo Jesús? Ha pasado de muerte a vida. ¿Qué tres cosas importantes? Fíjese, oír la palabra, tiene vida eterna, no tiene condenación y ha pasado de muerte a vida. ¿Quién te ofrece vida? Solo el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, ¿y cómo es que Jesús da vida a los muertos? El verso 25 dice, de cierto, otra vez, esto es así, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Si no entendemos bien este texto, dirán, bueno, entonces, ¿cuál es el momento de la resurrección si Jesús dijo es ahora? Sí. Hoy, los que están muertos en delitos y pecados, como dice el apóstol Pablo, resucitan a la vida eterna. El apóstol Pablo dice que todos, en Colosenses 2.13, si nos ponen ahí Colosenses 2.13 para que lo podamos ver, dice que estábamos muertos en los delitos y pecados. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos sus pecados. Esa es la condición humana antes de venir a Cristo, pero el Señor da vida. Entonces, estando muertos en pecado, Él nos da vida. Bueno, ese es un aspecto, ese es el aspecto espiritual. Pero también es el aspecto físico. Jesús es la resurrección y la vida. ¿A cuántos resucitó Jesús? Bueno, yo podría mencionarle algunos casos, pero, por ejemplo, en el capítulo 11 de Juan, dice, cuando Lázaro murió, y toda esperanza para las hermanas de Lázaro se había perdido, esperanza de que viviera, de perder la tristeza de perder un hermano, se quejaron con Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Se paró frente a la tumba del que tenía 4 días de muerto, que estaba corrompido, y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó con vida. Su espíritu volvió a encarnar en aquel cuerpo ya corrompido y su sangre empezó a circular, su cabeza empezó a pensar y él pudo caminar porque estaba vivo. Literalmente vivió. Otro caso de resurrección, creo que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, donde dice que iba un cortejo fúnebre para entrar al cementerio. Y por el otro extremo venía un cortejo de vida, Cristo Jesús y sus discípulos. Y se encontraron en un punto. Y el lamento y el llanto iba allí. Y él supo que una mujer viuda había perdido a su único hijo. Era su esperanza, era su consuelo, era su seguridad, era, su dependencia, tantas cosas que podía haber sido. Y Jesús le dice, bajen ese féretro, bájenlo, pónganlo ahí en el suelo. Y lo bajaron. Y le dijo, muchacho, levántate. Y lo dio a su madre. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Resucita a los muertos en pecado. Resucita a los muertos físicamente. Algunos hemos tenido la experiencia de ver resucitar muertos. Y digo algunos porque yo tuve esa experiencia. Hace muchos años, en una reunión donde teníamos un discipulado,
Llegamos mi esposa y yo, y había una muchacha que era del interior del país, con un niño muy enfermo. Y este niño lo había llevado al hospital y le dijeron, no podemos hacer nada, llévatelo. Y estaba allí. Oramos, terminó la reunión, nos despedimos y luego me dice mi esposa, yo siento que esta muchacha y este niño los debemos llevar a la casa. No tiene dónde estar, es del interior de la República, viene de un pueblo. Y yo, está bien, llevémoslo. Nos fuimos a la casa. Y el niño estaba muy enfermo. Como era tarde, llegué, me acosté, me dormí. Pero ellas, la madre, mi esposa, no sé quién más, se quedaron allí. Y como a la medianoche, o a la madrugada quizá, el niño se murió. Y yo oí el llanto y el lamento y mi esposa me dice, llegó a despertarme, el niño se murió. Y entonces yo me levanté, tomé al niño en mis brazos y le dije, espíritu de este niño, en el nombre de Jesús, regresa a él. ¿Y sabe qué pasó? El niño lloró. Resucitó. Resucitó. Al día siguiente examinaron al niño, no tenía nada. La enfermedad se había ido. Y la muchacha se fue a su pueblo con su niño vivo. Porque el que resucitó a los muertos, el que resucitó a Lázaro, el que resucitó al hijo de la viuda de Naín, está vivo hoy y su poder está vigente. Él puede hacerlo todo. No hay nada imposible para él. Bueno, entonces, él da vida a los muertos, pero un día él vendrá. Llegará el momento en que nosotros lo esperamos cuando venga de los cielos a arrebatar a su iglesia. Y luego dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses. Los muertos en Cristo resucitarán al oír la voz, porque con trompeta de Dios, con voz de arcángel, Él volverá y todos los muertos en Cristo van a resucitar y cobrarán vida nuevamente. Esa es la autoridad del Hijo de Dios, porque Él tiene la autoridad soberana sobre todas las cosas. Los versos 27 y 29 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Quiero que miremos un poquito la autoridad soberana del Señor Jesucristo. Jesús tenía la autoridad como ser humano, porque el Hijo del Hombre, asimismo Él se declaró, y dijo, la autoridad de hacer juicio, de juzgar. Dios el Padre depositó en Él la capacidad y la autoridad de dar juicio. Ahora, cuando vemos nosotros cuál es la autoridad de Jesús, solo para hacer juicio, Jesús es la autoridad universal sobre todas las cosas. Cuando iba a ascender a los cielos, en el capítulo 28 de Mateo, Él dijo a sus discípulos, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Con esa autoridad ustedes vayan, hagan discípulos, prediquen, enseñen la palabra, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, toda autoridad. No dijo, pues mi autoridad aquí en la tierra se acabó. No dijo, allá en los cielos no tengo autoridad. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra.
¿Dónde hay el espacio para que no haya la autoridad de Jesús? No hay espacio. Lo llena todo en todo. Pero ¿cómo se ejercía esa autoridad? Se ejercía aquí en la tierra echando fuera demonios. Cuando estuvo en la tierra, echaba fuera demonios. ¿Cuántas veces? Mire, aquí en el capítulo 1 de Marcos, los versículos 21 al 27, si me ponen ese pasaje, quiero que lo leamos ahí. Dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Ustedes ven, la gente se queja a veces de que el diablo es muy poderoso. Es que el diablo. No le dé poder al diablo. El que tiene el poder es el Señor Jesucristo. Y es en su nombre, porque Él delegó esa autoridad en nosotros. De manera que nosotros tenemos la autoridad sobre cualquier demonio de cualquier naturaleza que sea y cual género que tenga y cualquier rango que tenga. En el nombre de Jesús tenemos la autoridad, porque Él es la autoridad. No hay demonio ni chico, ni grande, ni feo, ni bonito que resista el poder y la autoridad de Cristo Jesús. No lo hay. Él es la autoridad. Y para enseñar la palabra, ¿qué autoridad tenía? Oiga, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, imponían su autoridad a la gente. Manipulaban a la gente. Pero cuando Jesús vino a enseñar, la gente se quedó mirando y dijeron, wow, ¿con qué autoridad habla la palabra? Y no como aquellos que hemos oído. No como aquellos que andan ahí. No, ¿qué autoridad en su palabra? ¿Sabe por qué la autoridad de la palabra de Cristo Jesús es suprema? No hay otra autoridad. Las enfermedades. ¿Qué le digo yo? Nosotros vemos a Jesús levantando paralíticos. ¿Quién puede hacer algo con un paralítico? Solo Jesús. Solo Jesús puede sanarlo. Llegó al estanque de Bethesda, ya lo vimos el domingo pasado, y le dijo al hombre, ¿quieres ser sanado? Y yo, ay Señor, ¿cómo vas a creer? No, yo te pregunto si quieres. No, si quiero. Bueno, entonces levántate, toma tu lecho y vete. Autoridad para perdonar pecados. En el Evangelio de Lucas está la narración cuando Jesús estaba en Capernaum, en casa, dice, debe haber sido la casa de Pedro, porque ahí era donde residía cuando estaba en Capernaum. Dice que se oyó la noticia de que Jesús estaba allí. Y toda la gente empezó a llegar para oír su palabra de autoridad. Y se llenó la casa, y se llenó el patio, y no había espacio. Y 4 hombres conocían un paralítico, un amigo paralítico, lo fueron a traer. Rompieron el techo, se lo pusieron enfrente a Jesús. Y Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Dijeron todos los enemigos de Jesús, ¿quién tiene autoridad para perdonar pecados si no solo Dios? Y él dijo, pues para que ustedes sepan que sí tengo la autoridad para perdonar los pecados, a ti te digo, hijo, levántate. Y reconocieron su autoridad. ¿Quién perdona nuestros pecados? ¿Quién los perdona? ¿Santo Tomás de Aquino? ¿El niño de Atocha? ¿La Virgen de los Lagos? ¿Quién perdona tus pecados? Solamente Cristo Jesús perdona tus pecados, porque Él llevó nuestros pecados en la cruz. Y ahí pagó el precio de nuestra maldad y de nuestra desobediencia. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y para juzgar, pues ya está dicho, ¿verdad? ¿Quién te juzga? Que no te juzgue el mundo.
Que no te juzgue la gente. Porque sabe una cosa, jueces se levantan por todos lados. Y te acusan y te dicen, uno es el juez. Uno es el juez de tu vida. Que no te juzguen por lo que comes. Que no te juzguen por el día que descansas. Que no te juzguen por cómo te vistes. Siempre que sea decentemente, ¿verdad? No, porque uno es el juez. Porque Él conoce los corazones. El hombre mira lo que está delante de sus ojos y se forma un juicio por lo que ve. Pero el Señor pesa los corazones. Por eso, ¿cuál es la posición de Jesús ahora? Porque usted me va a decir, bueno, todo eso hizo Jesús cuando estaba en la tierra. Sí, pero ¿cuál es la posición de ahora? Mire lo que dice 1 Corintios 15, 24. Ahí me lo ponen, por favor. 1 Corintios 15, 24. ¿Nos ayudan? ¿O no hay operador? Bueno, dice que después de haber sujetado todas las cosas, ahí está. Llegó el fin cuando entregue, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. ¿Qué más sigue? Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Él es la autoridad. ¿Dónde está Jesús ahora? Sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y sabe qué hace ahí? Intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Entonces, hermanos, en conclusión, ¿qué tenemos? Un día todos resucitaremos. Si Él viene ya, no necesitamos resucitar. Pero si cuando venga ya estamos descansando en la tierra, resucitaremos. Pero uno dice la resurrección de vida, para vida. Y dice este texto, los que hayan obrado bien. Y quiero explicar ese texto porque a veces la gente confunde eso con las buenas obras. Y los que hicieron, el verso 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué es hacer lo bueno? No se refiere a las obras de caridad, no se refiere a las buenas obras, no se refiere a tu conducta de andar haciendo bienes a la gente. Claro, eso es bueno, por supuesto, no estoy diciendo que no, es bueno. Pero hacer lo bueno es creer en el Señor Jesucristo y obedecerle. Eso es lo bueno. Si no haces eso, todo lo demás es malo. Y los que hicieron lo malo, pues su resurrección será para condenación, porque el que no cree en el Hijo, dice el apóstol Juan, ya es condenado. Por eso dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ese tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Hoy la gente cree tantas cosas, tantas mentiras, pero lo único que debemos creer para vida eterna es la palabra de Cristo Jesús. La invitación de hoy es a oír su palabra, a estar a sus pies, como cantamos hoy, bajo su autoridad, reconocer su autoridad, porque Él es la única autoridad justa y eterna. Aquí en la tierra hay autoridades y hay jueces, pero le van a juzgar de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a lo que la ley dice, llevándola para allá, llevándola para acá, con interpretaciones al antojo. Es lo que hace con las leyes, ¿no? Pero Jesús es el juez justo, que va a juzgar de acuerdo a la justicia de Dios, sin acomodos a intereses de nadie, sino solamente la rectitud de la palabra de Dios. Un día estaremos allí y todos en algún momento vamos a enfrentar la autoridad de Jesús,
para ser juzgados. Bueno, nosotros ya fuimos juzgados porque en Cristo Jesús todos nuestros pecados ya fueron perdonados. Habrá un juicio eterno después, pero nosotros ya estamos libres porque Cristo Jesús nos ha hecho libres. Así que hoy nosotros podemos apropiarnos de la autoridad de Jesús para vivir sabiamente en la tierra. Hoy podemos nosotros creerle a Jesús porque Él tiene toda la autoridad que Dios el Padre le ha dado. Hoy podemos afirmar y creer lo que su palabra dice porque es lo único que nos garantiza la vida eterna. Hoy podemos oír y creer su palabra porque es lo que nos da una vida victoriosa aquí en la tierra. Tiempo de creer su palabra. ¿Cuántos creen su palabra? Vamos a estar de pie y darle gracias al Señor. Bendecimos a nuestros hermanos en las redes sociales. Que el Señor les bendiga y vamos a orar juntos para que la bendición de la palabra llegue a sus vidas y sus corazones.